Bueno, repetidamente se está hablando simbólicamente, claro, porque no es exactamente lo mismo, pero de la ruta de la seda, una iniciativa tomada por China que involucra buena parte del comercio internacional, desde Israel hasta la vieja Europa. Hay algunos que no les gusta nada esta iniciativa y de hecho están a punto de retirarse, de eso vamos a hablar en un ratito nada más, pero hay fuertes sospechas de corrupción, fuertes sospechas de presiones de todo tipo, préstamos, sobornos. Vamos a hablar de este tema con el doctor Alberto Ruscolequier, una eminencia en la materia. Doctor, un saludo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Pepe. Un gusto estar contigo nuevamente. Bueno, vamos a hablar el temita porque está empezando ya a repicar en medios internacionales el tema de los sobornos en la ruta de la seda. Cuando estamos hablando de China, tenemos que recordar a la gente que el tema de la ruta de la seda empezó a tener fuerza nuevamente a partir del año 2013, cuando el presidente de China, Xi Jinping, quiso nuevamente posicionar a China como un faro de potencia mundial y establecer de alguna manera que el dragón pueda establecer un nuevo orden mundial. Cuando estamos hablando de China, para hablar un poco de la ruta de la seda, quiero decir a la gente que las reservas del Banco Central de China aproximadamente equivalen a 3 billones de dólares. Estoy hablando de 12 ceros. Para tener una idea cabal, las reservas del Banco Central de China por lo menos equivalen a 6 veces el Producto Bruto de la República Argentina. A partir de esa caja gigantesca empieza a motorizarse esta situación geopolítica que implica financiar proyectos, algunos faraónicos, a muchos países, algunos de los cuales son países poco desarrollados y otros un poco más desarrollados, desarrollando puertos, bases, a veces militares, centrales nucleares, rutas y demás. La verdad es que la ruta de la seda implica dar préstamos a los países para que se construyan infraestructuras que la verdad sin tener en cuenta demasiado la capacidad de repago de los préstamos de estos países. Hasta el año pasado se contabilizó por lo menos como mínimo 52.000 millones de dólares de refinanciamiento de préstamos de países que habían tomado préstamos de China que no los podían pagar. Obviamente que los países que fueron beneficiados, insisto, con estos préstamos, una parte de ellos, o una gran parte de ellos, son países que no tienen ningún tipo de carta de crédito internacional, por así decirlo, son considerados basura desde el punto de vista crediticio internacional, y es ahí donde China precisamente interviene y presta el dinero. La verdad que cuando estoy hablando de la mayor parte de los países, por lo menos el 60% de los países que recibieron préstamos no tendrían ninguna posibilidad de obtener préstamos de este tipo. La verdad que, como te dije, hubo una refinanciación de los préstamos. Esto colocó nuevamente que China tuvo que colocar y recapitalizar a los bancos chinos porque los países que habían tomado préstamos, una gran parte de ellos no los podían pagar y la bola de nieve empezó a crecer y refinanciar. La verdad que esto implicaba que una vez que de alguna manera la infraestructura iba a ser construida, se llamaban a licitación para ver qué empresas lo iban a construir. Obviamente, el 90% de las empresas que iban a construir estas infraestructuras y además los países que habían recibido los préstamos de China, para otro tipo de licitaciones internacionales, el 90% de las licitaciones, siempre los ganadores eran empresas chinas. Y cuando digo empresas chinas, me estoy refiriendo a empresas del Estado chino. Claro. Me estoy refiriendo a un país que tiene un régimen que está dirigido por un partido único, que es el Partido Comunista Chino. Alberto, evidentemente que sí. Permitime que te haga una pregunta para que después puedas seguir con tu desarrollo. ¿Cómo no? Según tengo yo entendido, a China no le interesa nada que le devuelvan la plata. Ellos pretenden quedarse en el lugar, no le interesa nada, lo mandan a pérdida. Pretenden quedarse en el lugar, pretenden quedarse a desarrollar productos, pretenden quedarse a desarrollar recursos naturales, hacer represas, usar minería, si pueden puertos de aguas profundas hacia lugares estratégicos o centros de comercio. Pasó con los puertos de Grecia, cuando el gran derrumbe griego, se quedaron con la gestión de esos puertos que comercialmente realmente son de una estrategia fenomenal. No les interesa que le devuelvas el dinero. Ellos quieren penetrar en los lugares y, de ser posible, quedarse. Absolutamente coincido totalmente contigo, Pepe. A punto tal de que, aparte del tema de Grecia, lo hemos charlado contigo, el tema de Sri Lanka, que no pudo pagar el préstamo y se quedaron con la explotación del puerto por 99 años. La verdad que la contraprestación es que obviamente no podés pagar, bueno, me voy a quedar con materias primas que las voy a obtener a un precio, por supuesto, de liquidación. Y esto obviamente es de alguna manera lo que está sucediendo. También te quiero comentar que en Estados Unidos ya salieron informes
muy importantes y bastante serios, muy serios, que dieron cuenta de que los países que realmente recibieron los préstamos, en una parte de ellos, estoy hablando, por ejemplo, de los países en los cuales se probó, estoy hablando de países como Turkmenistán, como Camboya, como Venezuela, como Laos, que han pagado sobornos los chinos a estos dirigentes políticos para que les sigan dando contratos a las empresas chinas. Evidentemente, la deuda acá se transforma en un mecanismo de penetración y el control de la deuda se ejerce en la medida en que vos no la pagás. Porque ¿de qué manera ejercerse el control? Cuando vos siempre seguís siendo un deudor ad infinitum, obviamente el país va a quedar generalmente sujeto a este tipo de trampas. Alberto. Te quiero comentar que tan cierto es lo que vos decís, Pepe, sí, que en la República Argentina, cuando firmó la Ruta de la Seda en el año 2022, presidencia de Alberto Fernández, también se aprobó, independientemente de los swap, el intercambio de monedas, se aprobaron 2 préstamos por 23.700 millones de dólares que todavía no fueron desembolsados. Uno por 14.000 millones de dólares que ya fue aprobado por ambas partes y otro pendiente de aprobación por 9.300 millones de dólares. ¿Qué quiere decir con esto? Que Argentina ya tiene deuda con China respecto de los swaps y eventualmente, en el caso de seguir adelante, va a volver a tener deuda con respecto a estos 2 préstamos de 23.700 millones de dólares. Si a eso le agregás que Argentina está en un estado de indefensión crediticia, en el sentido que no tiene capacidad de pago, ni siquiera con el préstamo del Fondo Monetario, que apenas ni siquiera puede pagar los intereses, sí, vos te podés imaginar que Argentina es un país apetecible, su ubicación estratégica, los recursos que tiene, minería, obviamente litio. Bueno, obviamente Puerto de Aguas petróleo, Profundas, Alberto, estuvo a punto de tratar de conseguirlo porque es la puerta de entrada a la Antártida, lisa y llanamente. Permitime en este punto que te haga una pregunta, porque estuve tomando nota de algunos de los lineamientos principales que estás marcando. ¿Es por eso, es por esto específicamente o por alguna otra cosa que Italia quiere salirse de este pacto, de este acuerdo? Es correcto. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, dijo concretamente que no le interesa quedarse ya en la Ruta de la Seda. Ellos creo que entraron hace 2 años aproximadamente o 3. No recuerdo exactamente la fecha, pero dijo lo que hemos conseguido. Primero, que el régimen chino es un régimen que nosotros no estamos de acuerdo en líneas generales cómo se maneja. En definitiva, desde que hicieron la Ruta de la Seda, las exportaciones de China a Italia se incrementaron 3 veces, 300%, pero no se movió el amperímetro de las exportaciones de Italia hacia China, ¿correcto? Así que estamos viendo de que esto es una ruta que solamente tiene una sola mano. Buscar países débiles, países que no tienen demasiada posibilidad de pagar las deudas y que fundamentalmente tengan materias primas para ofrecer. Este es el mundo geopolítico en el cual se mueve. Este es el mundo geopolítico en el cual nos movemos. La verdad es que Argentina está en una situación, yo diría, de encrucijada. Por eso, precisamente, uno de los aspectos que tiene China y está presionando mucho es el tema del 5G, que es el 5G que es un sistema de inteligencia también que va a dominar, y ya de alguna manera domina, todo el futuro. Aunque en realidad ya se está hablando incluso del 6G. Y Argentina está todavía con la red del 4G. Estados Unidos está presionando fuertemente la inserción o tratando de bloquear la inserción de China en la República Argentina, habida cuenta de que no quieren que sea el 5G, que se tome el tema de Huawei, que es la empresa china, que es una empresa del Estado chino, respecto de la compra de aviones, por ejemplo, que Estados Unidos finalmente le dio el ok para que Dinamarca venda aviones el F-16, porque no podés vender aviones F-16 de tecnología norteamericana sin aprobación del fabricante. Estados Unidos dio la aprobación, porque está haciendo todo el esfuerzo para que la inserción de China en la Argentina no siga avanzando. Alberto. Consecuencia, vemos que la deuda es un instrumento de control. China es un dragón que tiene hambre, pero evidentemente también hay que decir 2 cosas. ¿Cuál es la relación económica en el comercio internacional de Argentina con China? Bueno, vamos a ver. En el año 2022, Argentina tuvo un déficit comercial con China de 9.500 millones de dólares. En el año 2023 van a ser más de 9.000. En el año 2001 fue más de 7.000. O sea que desde el punto de vista del comercio internacional, no estoy diciendo con esto, Pepe, que no hay que negociar con China. No, claro, entiendo. Estoy diciendo simplemente los números. Pero también digo que tanto Uruguay, que tanto Paraguay, como Brasil, tienen superávit comercial con China. Claro. Entonces es de ponerse a pensar qué está pasando en un país que tiene recursos enormes como la Argentina, un territorio enorme, no tiene ninguna capacidad de pago. Bien. Y sin embargo, desde el punto de vista económico,
el comercio con China le es totalmente perdidoso, por lo Alberto, menos en cuanto al comercio internacional. hagamos un punto ahí porque en alguno de los lineamientos que marcaste entra de lleno la geopolítica. Y si te parece lo desarrollamos otro día porque yo ya me quedé sin tiempo ahora. Pero si te parece, entramos Perfecto. a este aspecto, así como otro capítulo de una crisis que es recurrente en China y que podría dejar a Lehman Brothers del tamaño de un poroto, y que es la crisis inmobiliaria en China, ¿no? Con Correcto. Evergrande y demás. Si te parece, lo tratamos otro día, ¿sí? Muchísimas gracias y gracias por estar en comunicación nuevamente. Un saludo. El doctor Alberto Rujolí Equier, doctor en Economía y experto en cuestiones internacionales.